Sumamos a la mesa a la escritora, la sumamos a Carolina Rack. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Por un momento te juro que tuve por decir Cristina, no sé por qué se me cruzó, Cristina. pero no, Carolina Bueno, Rack, tal por vez suerte es no. algo que viste en No, el celular. no. Dentro de todo estuvo bien. Estuviste muy bien en ese lapsus. Sí, Carolina Cristina Riemann, además. Bien. ¿Todo bien, Carolina? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. A ver, venís en un contexto, Sofi nos propuso, estaba muy buena la idea. Así Hace es. rato que no teníamos un espacio literario, que no Sí. venía alguien para refrescar parte del espacio literario, que está buenísimo. Digamos, Bueno, es parte se alegra. de tu mundo general. Sí, o sea, la literatura Sí. me viene habitando desde muy chica. Sí, es parte del mundo que elijo, de mi trabajo, de mi vida social. Hay otras cosas también, ¿no? Pero casi siempre el punto de partida es la literatura, sí. Y me imagino que a partir de eso, yo no sé si es tanta la facilidad de trasladar lo que uno piensa a escribirlo, o es algo natural o es algo que uno tiene que ser muy metódico. En tu caso, ¿viste? Sí, bueno, un poco y un poco. No Bien. sé, no creo que sea lo mismo para todas las personas. Seguro. Perdón, yo escribo poesía y la poesía a veces está como muy cercana a lo impulsivo, lo expresivo, ¿no? O al menos mucha gente lo entiende así. Sin embargo, yo soy más de pensar lo que voy a escribir, o sea, como me armo unos esquemas previos por lo general antes de ponerme a escribir. Después sí, hay un momento en donde soltás y te pones a jugar, ¿no? Como la poesía te habilita esa cosa como de mucha libertad. Pero bueno, también tengo amigos poetas que no se les ocurre, les parece impensado tener un plan previo, ¿no? Como hay algo más de, no, bueno, yo me siento y escribo. Claro. Sí, siempre hay un estímulo, pero lo voy soltando, como digo, de nuevo, esa idea de más lírica o más expresiva de la poesía. Y yo tengo como más no sé, siento que estoy como más cercana a una poesía que es más descriptiva, que es más narrativa, porque vengo también de la prosa y entonces la pienso más, digamos, para responder a tu pregunta. Creo que no me sale tanto laburar desde lo automático, que se puede, ¿no? O sea, digo, hay un montón de gente que lo puede hacer, pero yo la pienso, sí. Y creo que algo que hoy salía, y lo charlamos en lo automatizado que está todo hoy, entonces parar a veces la pelota, y en esta diferenciación que hacías, que no es lo mismo escribir prosa poesía que sea escribir algo más, no sé si la palabra sea algo más bien literario, algo más bien de escribir desde una novela o un cuento, digamos. Es algo... No quiero tampoco encasillar que una poesía tiene que ser corta, porque no puede ser corta, ¿viste? No. Capaz que es larguísima. Claro, sí. No, hay poemas que son larguísimos, no sé. Que pueden ser un libro entero. Estoy pensando en Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Pero sí hay algo de la brevedad en la poesía como una característica, sí, eso está presente. Y definitivamente mucha diferencia con la prosa, o sea, con el cuento y con la novela, ¿no? Sobre todo porque hay algo de musical y de sonoridad que está muy presente en la poesía. Y que además también hay algo que a mí me interesa, que tiene que ver con lo escénico. O sea, para mí el poema también cobra muchísimo valor cuando uno lo puede leer en voz alta, Sí. ¿no? Puede jugar con los sonidos, puede jugar con los silencios, con las expresiones. Por supuesto que en la prosa también, obvio que, qué sé yo, un cuento mal leído lo puede Totalmente. destruir, ¿no? Pero bueno, la poesía te da más herramientas para jugar, ¿no? Y a mí eso es lo que me termina siempre seduciendo más que la prosa. Si bien me encanta y leo me encantan los cuentos y leo muchísima novela. Sí, tiene mucha presencia. Estos encuentros Total. de poesía que se hacen, ¿no? En los que, bueno, por supuesto, se leen distintos poemas, tienen como mucha impronta, mucha presencia. No es solo la lectura, sino que es todo lo que se genera alrededor de eso. Sí, hay algo como medio de una comunión, ¿no? Exacto. O sea, de que
a mí también me gusta eso, que la poesía te obliga al encuentro. Sí. Porque lo que pasa en una lectura de poesía es irrepetible. O sea, puedes hacer un registro, lo puedes grabar, lo puedes filmar, pero viste, es como el teatro. O sea, lo que te pasa ahí no... Es irrepetible. Sí, Las o sea, no sensaciones. se puede trasladar, ¿no? No se puede Claro. trasladar. Sí. Caro, ¿y cómo se te ocurre esta idea? De paso vamos a Sí. contarle a la gente, de este sábado 19 horas, estoy bien, Sí. hacer una lectura en el marco de un gimnasio, que Sí. es al que vos vas, nos contabas que venías de ahí. Y bueno, yo no he conocido, no tengo cultura de gimnasio, pero acá Jimé me decía búlgaras y dominadas, Ajá. que son Ejercicios. ejercicios. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo hiciste para unir, la verdad, muy creativo lo tuyo, este mundo de la poesía y de la actividad física y del gimnasio propiamente dicho? Sí. ¿Cómo encuadraste esto y cómo va a ser? Orientanos un poco. Dale. Sí, este sábado 18 a las 19 horas, en el gimnasio Torque, que es el gimnasio que está justo enfrente de la Plaza San Martín, como ahí casi al lado del Cervantes, digo, para que la gente se ubique. Tiene un pasillo largo y atrás está el gimnasio. Bien. Es un... Bueno, ahí vamos a presentar búlgaras y dominadas, que sí, quienes van al gimnasio rápidamente identifican y relacionan con el gimnasio. Quienes no, tal vez pueden hacer Otras asociaciones. otras total, ¿no? Entonces, bueno, un poco el título que me lo regaló uno de los editores, Milton, que es amigo, me gustó desde un primer momento, porque dije, bueno, qué sé yo, pueden ser unas búlgaras que están dominadas por alguna circunstancia, cual. ¿no? Como que me parecía que estaba muy bien esa ambivalencia. Y va medio de eso, ¿no? Porque cuando reunís poesía con, qué sé yo, con el ejercicio físico, creo que lo que surge es eso, es como un libro que parte de lo que pasa cuando uno se pone a hacer unas búlgaras o se mete dentro de la prensa. Que sí, que se activa, por supuesto, los músculos, todas cosas del orden de la concentración y de lo físico, pero bueno, la mente está ahí, ¿no? También, qué sé yo, a veces disociando un poco o tratando de volver a concentrar. Y bueno, yo creo que lo que me pasaba es eso, como tenía un tiempo, pero bueno, y con la cabeza acá, ¿qué hago? Claro. Geminiana total. Sí, sí. Claro. Y con el cuerpo mental, ¿qué hago? Claro, porque yo Claro. venía del yoga, que más o menos en el yoga la cabeza la tenés ahí como Sí, sí, sí. muy más en una meditación activa, ¿no? Como más concentrada. No digo que en el gimnasio no sea necesario, es re importante, pero a mí se me va más rápido la cabeza en el gimnasio. Y bueno, y a partir de ahí empezaron a aparecer unos poemas que primero eran mentales, ¿no? Y después los fui escribiendo. Y ahí cuando empecé a escribirlos, como es el primer ejercicio que uno hace con uno mismo, escriben los chicos de la editorial que tenían ganas de publicarme. Me dice, che, ¿tenés algo para publicar? Porque bueno, Salta y Perú es una editorial más o menos joven, de Bahía Blanca. Y están publicando cosas muy misceláneas, o sea, publicaron una entrevista a una poeta, publican traducciones, publican libros de poesía también, ensayos, o sea, va como siempre en el mundo de la poesía, pero publican cosas distintas y muy lindas. Y además en unas ediciones, que quiero decirlo, que son muy económicas, porque son medio fanzineras, son unas ediciones Sí. chiquitas y muy accesibles. O sea, por decirles, el libro va a estar a 5.000 pesos. O sea, que un libro promedio, incluso de poesía, siendo barato, está a 20 hoy, ¿no? Sí. Eso también me parecía algo que tenía que pasar. De hecho, a fin de año publiqué otro libro que se llama El Buen Paisaje, todavía no lo presenté. Y bueno, lo que me atraía de Salta y Perú también tenía que ver con esto, ¿no? Como esta cultura de armar unos libritos en la urgencia y la necesidad, ¿no? Como, bueno, saquemos esto, pongámoslo a circular rápido, barato, que todos lo puedan comprar. Digo, más como en el momento de ahora que nada, todos estamos así como haciendo cuentas para comprar, no sé, Sí, para pagar la cuenta cualquier del súper, comprar un libro está como medio objeto casi de lujo, ¿no? Sí, es medio inaccesible. Total. Sí. Entonces, bueno, nada, me terminaba de cerrar, ¿no? La propuesta de los chicos, che,
¿tenés algo para publicar? Y digo, mira, empecé a escribir un libro y se lo pasé a Milton, que además es amigo y que es un tipo muy divertido. Digo, a ver si esto te engancha, y le encantó. Y me dice, el libro se tiene que llamar Búlgaras y Dominadas. No me digo que me regaló el título, que es un titulazo. Titulazo. Yo digo, búlgara, a mí me daba, viste, información. Claro. Por afuera del mundo del gimnasio, ¿no? Y también resuena con vos, que en tus posiciones, ¿no? Que siempre estás en el mundo del feminismo. Y digo, Sí. algo quiere hacer con las dominadas, pensé. Claro. Algo quiere problematizar, viste, como que. O me sonó la primera esa, viste. Claro. Y el animal ahí, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy llamativo, claro. Claro, Al principio todo sí. resulta bastante llamativo. Así que bueno, nada, le agradezco a Milton ese regalo, que me tiró el título, y dije, bueno, y a partir de ahí, como que el libro encontró una forma, ¿no? Que es un poco la forma de los ejercicios del gimnasio. No todos tienen que ver exclusivamente con eso, después hay otros poemas que son más introspectivos o que van más por otro lado, pero... Nada, estoy muy contenta con el libro. La verdad es que cuando te pasa que escribís y la pasás bien y me morí de risa, y me daba ganas de mostrárselo a mis amigas y qué sé yo, como esa cosa de vitalidad que tiene la escritura, que no siempre la tiene, me pasó con este librito y bueno, nada, y a partir de ahí, en un momento estaba en el gimnasio y dije, tiene que ser acá, o sea, no sé. Y se lo comenté a Ariel, que es el entrenador, es el dueño del gimnasio, que es una persona hermosa, muy piola y muy abierta. Y me dijo de una que sí, ¿no? Que digo, también tiene que pasar eso. Sí. Porque no sé si, qué sé yo. Yo no conozco ningún otro gimnasio, debo decir. Claro. No tengo mucha experiencia en el mundo del gimnasio, pero este es un gimnasio muy piola, en el que me parece que pueden pasar un montón de cosas, porque hay algo ahí de libertad y de diversidad que está buenísimo, ¿no? Así que bueno, fue por ahí. Te consulto en esto que recién comentabas, de que te moriste de risa, que te pareció, lo fuiste disfrutando. ¿Te pasó lo mismo en cuestión de las otras producciones que has hecho, en cuestión de las experiencias? Porque decías, a veces te sucede, a veces no. Si fue algo totalmente distinto a las otras producciones que escribiste. Claro. Depende, o sea, hay veces que me pasa que sí, que... Me pasó con un libro que yo quiero mucho, que se llama Upeyepú, que es un libro que escribí como para las infancias. Con ese me pasó también, que como que lo iba leyendo y lo iba releyendo y quedaba muy contenta con lo que escuchaba y con lo que iba pasando. Pero bueno, con este me pasó que me reí. Después, qué sé yo, o sea, puede pasar que la gente diga, ay, bueno, con esto te reíste, no sé. O sea, no es que tampoco ese es el plan, no es que es un libro chistoso. Pero sí que me parece que sí propone el juego, ¿no? Como una clave de lectura. O sea, no es un libro serio, digo, no es que voy a hablar de los beneficios del ejercicio físico, digo, capaz que, tangencialmente se puede leer algo de eso, sí. Pero no es que va por ahí. Claro, y yo te preguntaba antes de arrancar la nota, los Rubios Naturales, no, sí. Los Rubios Naturales, tu primera obra. Sí. Bueno, primero, ¿a qué edad la escribiste y a qué refería? Porque no es a tus hijos mellizos, no. Que fue lo primero que asocié, porque es previo a ellos. Sí. Rubios Naturales. Bien, Rubios Naturales se publicó en el 2013, pero es un libro que yo empecé a escribir, creo que en el 2008, 2007, 2008, o sea, mucho antes. Yo me había vuelto a vivir a Suárez, después de estudiar en Buenos Aires, y estaba como buscando a ver por dónde, ¿no? Y justo salió una convocatoria en Bahía Blanca a una clínica de poesía que coordinaba Daniel García Helder, que es un tipo muy, muy grosso de Rosario. Y bueno, y quedé en esa convocatoria porque pensé que iba a ser también de prosa, y al final, como todos los que quedaron, la mayoría eran poetas, fue tipo, bueno, vamos a estar 2 años haciendo clínica de poesía, y fue la primera vez que escribí poesía y ahí quedé conquistada para siempre. Sí. Entonces salió ahí el libro. Yo estaba
como todavía con la mirada un poco más extranjera, que es lo que te pasa cuando te vas a estudiar, viste, que volvés al pueblo y todo lo podés ver con una mirada un poco más alejada. Sí, de cierta distancia. Sí, todavía no sos, viste, no sabes bien de dónde sos. Sí. Sí, de dónde te fuiste, dónde llegaste. Sí, es un lindo posicionamiento, sí, ¿no? Porque es como, bueno, volvés a habitar el pueblo y en ese ejercicio además empecé a visitar mucho a mi abuela, a como escuchar las conversaciones que sucedían en la cocina, medio en alemán, medio en español, y bueno, Rubios Naturales tiene que ver con eso, tiene que ver con mi infancia en la Colonia 2, con el bilingüismo, que yo, digamos, no soy bilingüe activa, pero sí mis viejos hablan en alemán en casa. Bueno, mi abuela hablaba también y hablaba con sus hijas. Entonces aparece algo de la lengua ahí también atravesado en Rubios Naturales, y de hecho una de las recepciones que tuvo el libro es de pensarlo en eso, en relación a la inmigración, ¿no? Por ejemplo, no sé, en algún momento me contactó un profe de la Universidad de La Pampa, que le estaba haciendo un seminario sobre literatura e inmigración, y me dijo, che, estamos leyendo Rubios Naturales. Después cuando se armó, es un libro al que le fue muy bien. Después lo compró la provincia de Buenos Aires para una biblioteca, que es la Biblioteca de Identidades Bonaerenses, que está distribuida en toda la provincia. O sea que es un libro que si les da curiosidad, está en todas las bibliotecas populares de la provincia, está en todas las bibliotecas de las escuelas secundarias. Y bueno, y ahí también, cuando armaron algunos recorridos lectores, también lo vincularon con las voces de la inmigración, ¿no? Para mí, bueno, tiene un poco de eso, o sea, tiene un tono que es familiar también, porque digo, es un poco la historia de, no sé, mis primas, mi abuela, mi mamá, no sé, cómo siento ahí que tiene que ver con esa afiliación, pero a su vez, bueno, pensar cómo Suárez se relaciona con las colonias, qué dicen los suarenses de los rusos, qué se dicen los rusos entre ellos. Todo eso, como una cosa sociológica, también me había gustado y aparece en el libro. Y bueno, nada, eso. Que es un libro que tuvo un recorrido largo y que lo sigue teniendo. El año que viene sale con otra editorial, se reedita. Un poco porque, bueno, no se están consiguiendo ahora ejemplares, o sea, están todos estos, por suerte, distribuidos gratuitamente, pero si lo querés comprar, está como difícil. Cuesta. Claro. Así que el año que viene sale por otra editorial que tiene más distribución, así, nada, esto, como si alguien lo quiere conseguir, lo va a conseguir, ¿no? Bien. Y pensando en todo esto que estamos hablando y también en la presentación ahora de Búlgaras y Dominadas, algo que hablábamos antes de comenzar, ¿no? Qué importante la difusión de la escritura, de la lectura en estos tiempos en los que la inteligencia artificial está ganando mucho terreno también y empieza a ponerse en cuestión esta cosa de la comprensión propia de la escritura, de que es muy fácil, digamos, poder usarla para justamente, ¿no? Escribir, para ser escritor, sin poder tener esa capacidad de comprensión quizás también. Sí, de pensamiento. Tal cual. O sea, ya desde los inicios de la escritura, esto está muy estudiado y muy comprobado, ¿no? O sea, la escritura lo que nos permite, hoy hablábamos de esa distancia, es tomar distancia de nuestro propio pensar, de nuestra observación. Es un momento en el que se vuelve como algo metacognitivo, ¿no? O sea, empiezo a darme cuenta cómo entiendo, cómo pienso, cómo observo. La escritura es una herramienta de pensamiento. Activa cosas que la civilización antes de la escritura no tenía, ¿no? Sí. Entonces, lo que está pasando con la inteligencia artificial es que nos están quitando la herramienta de pensar. Y bueno, las consecuencias me parece que ya son muy visibles, porque además fue todo muy rápido, ¿no? Sí. Hoy justo estaba leyendo algo, bueno, también pasa esto, que uno lee cosas random en las redes sociales, pero que señalaban, no sé, estas guerras horribles que están sucediendo, donde también se está usando inteligencia artificial, y al parecer hay decisiones que están dejando que tomen las inteligencias artificiales del tipo bombardeo una escuela en Irán o no. Nos están quitando la capacidad de pensar, la capacidad de discernir, la capacidad de tomar algún tipo de posicionamiento, no sé, ético y moral sobre algo, ¿no? Es súper peligroso
Esto lo venía diciendo Eric Sadin hace un montón, tiene un libro muy interesante en Caja Negra sobre eso. Pero creo que, o sea, a mí lo que me alarma es que está muy rápido, ¿no? Como que avanzó rapidísimo. Sí, lo tenemos ahora muy normalizado, muy instalado, pero no sabemos bien cuándo empezó, fue ahora. Hace ya. muy poco tiempo. Sí. Pero Ojo, o sea, muchísimo. yo la uso. Sí. Por supuesto que y también yo soy docente y lo hablo con mis alumnas, entiendo que te puede funcionar muy bien, te puede ayudar a, no sé, estás queriendo hacer un texto que para publicar medio piola y le pedís que te revise la sintaxis, que te revise la ortografía, qué sé yo, que te ayude a diagramar algo o investigar algo. No digo que no sea una herramienta que no haya que usarla, ¿no? Pero sí como no soltar la alarma de que estamos pensando mucho menos y que en realidad, ¿no? Hay un poder ahí que uno ni siquiera entiende muy bien de dónde viene, que está pensando por nosotros. Sí, que justamente un poco es la naturaleza del ser humano, ¿no? La capacidad de pensar, Claro. la capacidad de razonar. Sí. Totalmente. Y la preocupación me imagino también por la nueva generación, la que se cría con esto, en el sentido de que cualquier persona, por ahí nosotros que no nos hemos criado con la IA y tenemos, como todos, la capacidad de pensar y la hemos tenido que desarrollar mediante nuestros estudios o mediante el transitar en nuestra vida, pero cuando una persona se cría bajo esta nueva modernización, directamente capaz que no llega a tener esa apertura de pensar, sino que si tenés una herramienta que piensa por vos. Sí. A nosotros que vamos a seguir pensando y usamos la inteligencia artificial como ayuda y no como un medio para que piense por nosotros, para que haga nuestro trabajo por nosotros, sino que por ahí creo que las nuevas generaciones va a ser más preocupante, también desde la crianza de los padres, que le hemos hablado un montón, el hecho de tener la posibilidad de pensar y que sea algo que salga de uno, que se responda a las tantas preguntas que puede tener y que no sea que la IA te diga esto así, así, asá. Total, o sea, cuestionar también, Total. ¿no? Porque aparte te rechamulla la IA. Sí. O sea, cuando no tiene la data, nunca te va a decir que no la tiene, ¿no? Claro, eso Pero es muy bien como lo sintetiza. Hay que decirlo porque, Sí. porque las nuevas generaciones están con una confianza total en eso y le están dando un poder de verdad que no tiene ese poder de verdad. También un poco me parece Las vinculado a nuevas la y inmediatez, ¿no? Sí, las las no nuevas tan y no tan nuevas. nuevas. Sí, Gente sí. muy grande que Sí. dejó de hablar con su pareja para hablar con el robot todo el día. Sí. Y preguntarle miles de cosas, toda la huevada que se le puede presentar. A mí me preocupa un poco. Caro, yo tengo una, puedo preguntar. Dale. Y porque a mí me da mucha curiosidad. Tus referentes literarios, Caro, porque Sí. el mundo de la literatura, que siempre me dio mucha angustia saber que no voy a poder conocer todo lo que se ha escrito. No, jamás. Ay, jamás, ni cerca. No. Alcanza la vida para pasar por los lugares que habría que pasar en términos no alcanza. No. Pero bueno, no sé, top 4, top 3. Tiene Hoy. los que perduran desde siempre y los nuevos que han llegado. Claro. ¿A quiénes leemos, Caro? A ver. ¿A quién lees vos? ¿Quiénes son Sí, tus? bueno, yo leí un montón de muy piba siempre, ¿no? Entonces, qué sé yo, primero leía todos los del boom latinoamericano, Sí. porque era lo que estaba a mano, lo que estaba en el supermercado. Digo, no había librería cuando yo era piba acá. Compraba los libros en la cooperativa obrera. Bueno, Entonces muy bueno. leía lo que podía, o sacaba de la biblioteca Sarmiento, Sí. que tenía libros, pero tampoco era tanto. Entonces, después en la universidad, bueno, ahí hubo que leer un montón. Ahí me flashearon un montón los poetas más clásicos, es decirte, desde Petrarca a Sor Juana, a, no sé, José Asunción Silva, que es un poeta colombiano. No sé, como que los modernistas, me encanta Darío, por ejemplo, o sea, hay una poesía ahí muy, muy clásica, muy convencional que nos marcó mucho en las ideas de cómo escribir. Bueno, Gabriela Mistral, estoy pensando, ¿no? Digo, últimamente estoy muy siglo XIX, principio del siglo XX, es una poesía que capaz que es medida, bueno, Alfonsina Storni, ¿no? Estoy volviendo a leerlas mucho a ellas ahora. También porque hay algún revival. Bueno, de hecho mi amiga Laura Forchetti, que además también la voy a mencionar porque es una poeta que leo y que admiro, que es una poeta de Dorrego, ella hace poco sacó una antología de poesía de Ibarburu, de Mistral y de Storni, una antología preciosa. Y ahí hay cosas con las que hay que volver a encontrarse, ¿no? Porque de nuevo, ahí hay
un uso del recurso, un juego con el lenguaje, que medio que después, que la poesía contemporánea, que esa es la que yo escribo, ¿no? Que es la del verso libre, se olvidó un toque de eso, ¿no? Entonces, de repente parece que los poemas contemporáneos son como una cosa escrita con enters. Entonces, a mí me gusta volver un poco a eso porque hay mucha música y hay mucho juego en esa poesía vieja, por decirlo, ¿no? Pero bueno, de los contemporáneos, qué sé yo, para nombrar algunos hombres, me encanta Fabián Casas, Daniel Durán, los leí mucho. Qué sé yo, bueno, Marosa Di Giorgio, que es una uruguaya. Y después a mis contemporáneas y a mis amigas las leo y las leo con admiración. A Roberta Iannamico, que es de Villa Ventana, la leo y la leo con admiración. Bueno, lo mismo a Laura, a los poetas bahienses, a los y las poetas bahienses. Me gusta esto sí. del presente regional, para valorizar, ¿no? A esos que están ahora con nosotros y son los que están pensando, ¿no? Sí, además son con los que logramos hacer una red, ¿viste? Claro. Tenemos una red que es una red de amistad y también de leernos, ¿no? Claro. En realidad primero nos leímos, o sea, primero fuimos medio fans entre nosotros y después dijimos, bueno, yo me quiero ser amiga de esta persona, claro. Y después termina pasando eso, ¿no? Pero sí, en la provincia de Buenos Aires tenemos grandes poetas y está bueno leer a las personas que comparten el paisaje, ¿no? Con nosotros. Sí. Es un lindo ejercicio, sí. Bueno. Qué interesante, la verdad que... Intenso. Sí. Estoy en un área que me apasiona, Pepo, pero bueno, las cosas tienen un fin y puede volver. Puede volver. Porque yo estaba diciéndole a Pepo, ¿cómo adeudamos el lado literario? Me falta el lado literario, Pepo, porque ahí hay un mundo que es único, hermoso. Tenemos un lindo efecto de contagio que por ahí ahora viene Carolina y capaz que vienen 2 o 3 artistas literarios seguidos, es como que pasamos... puede haber efecto contagio. Claro, después nos pasa que vienen por ahí a veces médicos y nos vamos a 3 o 4 preguntas que te hacen y decís, che, llamo a este, como que por espacios. En este caso, te agradecemos mucho por venir. Ojalá que tengas, bueno, como lo esperás, un gran... Eso, vengan el sábado. Vengan de los que van al gimnasio, vengan. Muy bien. Los que les gusta la poesía, vengan. Vayan, entrenen un ratito y se quedan en la presentación. También, la van a pasar bien. Sí. Bien, gracias, Caro. Bueno, gracias a ustedes.